Bueno, ay, hola, hola. Bueno, entonces vamos a empezar. Bienvenidos todos. Pues yo soy Juliana, estudiante de séptimo semestre, y junto al doctor Felipe Cañas, que es electrofisiólogo, les vamos a hablar sobre el síndrome de preexcitación. Entonces, iniciaré dándoles una introducción, hablaremos de la fisiología de la conducción cardíaca, para después hablar de la fisiopatología, los hallazgos electrocardiográficos, las manifestaciones clínicas y finalmente el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, bueno, el síndrome de preexcitación es el conjunto de manifestaciones clínicas y electrocardiográficas atribuibles a la existencia de una vía accesoria que va a permitir la activación precoz del ventrículo. Entonces, para llamarse síndrome como tal, debe haber dos condiciones que se deberían cumplir, que son la presencia de manifestaciones electrocardiográficas que tengan un patrón de preexcitación. Entonces, eso es una onda delta, un intervalo PR corto y un complejo QRS ensanchado, y manifestaciones clínicas que sean atribuibles a esa vía accesoria. Entonces, la manifestación clínica principal va a ser la taquicardia supraventricular paroxística de tipo ABRT, que ocurre por un circuito de reentrada que hay entre el nodo atrioventricular y la vía accesoria. Entonces, la mayoría de casos de síndrome de preexcitación van a corresponder al síndrome de Wolff-Parkinson-White. Sin embargo, hay otras entidades pues, que entran dentro del síndrome, como lo es el Lugano-Glein, el patrón de Mannheim y las fibras fasciculoventriculares. Sin embargo, pues estas entidades son mucho menos frecuentes y no cumplen como tal con las condiciones, con todas las condiciones que deberían tener. Hay unas que solo tienen las manifestaciones electrocardiográficas o solo las manifestaciones clínicas. Bueno, entonces la taquicardia supraventricular paroxística es un tipo de taquicardia pues que, como su nombre lo dice, tiene un origen por encima de los ventrículos, un origen supraventricular, y es una taquicardia que se caracteriza porque tiene un inicio y un final súbito, tiene un ritmo regular y por lo general es de complejos QRS estrechos. Entonces, como para ubicarnos un poco, se describen dos grandes tipos de taquicardia supraventricular paroxística, que son la ABNRT, o taquicardia por la entrada del nodo atrioventricular, y la ABRT, taquicardia por la entrada atrioventricular. Entonces, la ABNRT, la que es por el nodo, es la causa principal de taquicardia supraventricular paroxística, pero no entra en el síndrome de preexcitación, es como para ubicarnos. Entonces, ocurre básicamente por una reentrada microscópica dentro del nodo, y el síndrome de preexcitación está dentro de la ABRT, que es una reentrada macroscópica entre el nodo y la vía accesoria. Entonces, dentro de la ABRT, el 90% de los casos va a corresponder al síndrome de Wolff-Parkinson-White, y pues hay tres conceptos como grandes que hay que tener en cuenta. Entonces está el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que tiene tanto las características clínicas como las electrocardiográficas. Está el patrón Wolff-Parkinson-White, que tiene manifestaciones electrocardiográficas, tiene un patrón de preexcitación, pero no tiene manifestaciones clínicas. Y está las vías ocultas, que no tiene manifestación, perdón, no tienen manifestaciones electrocardiográficas, pero sí hacen taquicardias, por eso son ocultas, pues porque no se ven en el electro. Entonces, bueno, un poco de epidemiología. Tenemos que el Wolff-Parkinson-White, como les decía, es la segunda causa más frecuente de taquicardia supraventricular paroxística. Tiene una prevalencia en población general de 1 a 3 casos por cada 1.000 habitantes, o 0.1 a 0.3%. La mayoría de pacientes con Wolff-Parkinson-White tienen un corazón estructuralmente normal, sin embargo, puede coexistir con otras anomalías, en especial cardiopatías congénitas como la anomalía Epstein y enfermedades multisistémicas como Pompe, Danon y Fabry.
Entonces, de ahí destaca la anomalía de Epstein, entre el 5 y el 25% de pacientes con Epstein pueden tener vías accesorias e incluso múltiples, que es algo pues mucho menos normal, mucho menos común. Bueno, entonces recordando un poco la fisiología de la conducción, entonces tenemos que los impulsos se van a originar en el nodo sinoauricular, ocurre la contracción auricular y pasan al nodo atrioventricular. Este va a retrasar la conducción entre 90 y 120 milisegundos y ya después se despolariza los ventrículos por medio de las DIs y las fibras de Purkinje. Entonces, aquí lo que más nos interesa es el nodo AB, que va a funcionar como filtro. Entonces, va a retrasar esa conducción y con eso permite pues, que los ventrículos terminen de llenarse antes de eyectar la sangre y pues, que haya un volumen efectivo que se eyecte. Y adicionalmente va a proteger frente a frecuencias auriculares rápidas. Entonces, digamos una fibrilación auricular, el nodo va a proteger para que esos impulsos no pasen a los ventrículos y no, eso no pase a una fibrilación ventricular. Bueno, entonces ahora sí vamos con la fisiopatología. Bueno, la preexcitación va a ocurrir por la presencia de una vía accesoria. Básicamente, síndrome de preexcitación implica la existencia de una vía accesoria, que es un anómalo de fibras miocárdicas que tienen capacidad de conducción y conectan directamente una aurícula con. Entonces, durante el desarrollo embriológico, lo que normalmente pasa es que las aurículas queden separadas de los ventrículos de forma que la única conexión entre esas cámaras superiores e inferiores sea el nodo AB. Sin embargo, pues cuando hay un desarrollo incompleto de ese anillo atrioventricular, entonces ahí es que tenemos pues las vías accesorias que pueden tener diferentes ubicaciones. Esas vías accesorias van a conducir más rápido, pues no van a tener esa característica del nodo que retrasa la conducción, sino que conducen pues derecho, por decirlo así, y no conducen tan rápido como las de His y las fibras de Purkinje. Entonces, pues tengamos eso en cuenta para ahora. Entonces, bueno, ¿cómo es la ritmogénesis o cómo ocurre esa taquicardia supraventricular? Tenemos que la vía accesoria puede formar un circuito de reentrada junto con el nodo AB, porque tenemos dos vías que conectan aurículas y ventrículos, dos vías paralelas que tienen diferentes características de conducción, conducen a diferentes velocidades y tienen diferentes periodos refractarios. Entonces, el nodo AB tiende a conducir más lento, pero tiene un periodo refractario más corto. Entonces, a pesar de que conduce lento, se demora menos en ser capaz de conducir el siguiente impulso. La vía accesoria conduce más rápido que el nodo, pero tiene un periodo refractario más lento, sí, un periodo refractario más demorante, se demora más en ser capaz de conducir el siguiente impulso. Entonces, lo que ocurre es que tenemos las dos vías. Hay diferentes direcciones de conducción, ya les voy a explicar eso bien. Entonces tenemos las dos vías. Y si el impulso baja por una, entonces lo que va a pasar es que va a tratar de devolverse por la otra, ya que baje por el nodo o baje por la vía accesoria. Puede tratar de devolverse y normalmente, pues en una persona que tiene vía accesoria en un ritmo sinusal, hay mecanismos que evitan que se entre en una reentrada, que ese impulso empiece a dar vueltas entre la vía accesoria y el nodo, y son principalmente los periodos refractarios. Entonces, como esos periodos refractarios son diferentes y las velocidades de conducción, entonces puede que el impulso logre pasar, pero encuentre la vía accesoria en un periodo refractario, o logre pasar la vía accesoria o el no, y encuentre el siguiente punto en periodo refractario. Entonces, el impulso no logra como dar la vuelta y entrar en ese bucle que hace que ocurra, pues que básicamente se traduce en la taquicardia. Entonces, sí, básicamente ese es como el mecanismo de la arritmia. Ah, bueno, no, entonces, la mayoría de veces es que determina si se vaya por un lado. El éxito de haber entendido eso es que hay que
pero abajo el fenómeno entonces, porque el ortológica es la segunda opción de por qué pues esta estrecha tiene entonces se puede resolver ahí dice por qué el electro debajo de la figura ortológica no tiene electro, en cambio en sinusal sí. Porque estaba haciendo por el o sea, porque es que uno se aprende eso muy fácil, que el Wolfgang hizo bytes, pero entonces, ¿por qué no tiene delta capital? Entonces, entonces, ahí es donde viene el cuento de la presentación. Entonces, por ejemplo, si ya pasa la siguiente, que ahí está la explicación. Entonces, ¿qué es la hora delta? Entonces, lo que ya habíamos dicho bien, parece que está muy claro. Es que nosotros vamos a ver las medidas del sistema de conducción. Entonces, cada una de estas cablecitos conduce más o menos de 4 a 6 metros por segundo. O sea, es instantáneo. Y eso activa el corazón de manera instantánea. Por eso la gente aliviada o con mayor comunicación tiene por ese estrecho. ¿Sí? Cuando esto falla, es que aparecen los pobres anchos. Entonces, ahí, bueno, la persona tiene un problema, no tiene que tener pobres anchos. Si no tiene pobres anchos, no tiene un problema. ¿Por qué? Y yo ahí lo digo varias veces, aquí hay que hacer una pausa, que es lo que explica el PN, que tiene dos funciones. La muy importante, la que dijo ella, que es el proteger el ventrículo que combine taquicardias, pero también permitir que comunique las enfermedades de la válvula del ventrículo y que no vaya a contraerse la válvula que no pueda cerrada. Entonces, eso aquí tiene que dar una pausa. Entonces, cuando tiene una vía accesoria, en este dibujo está dibujada acá, pero puede estar en cualquier parte de los anillos auriculoventriculares. Mientras esto aquí está haciendo el pare, por decirlo aquí, hay aquí un pedazo del ventrículo que se está activando. El ventrículo no conduce rápido la propagación, pues, y eso empieza puede estar. Entonces, si el paciente, por ejemplo, estuviera completamente bloqueado acá, el ventrículo se activaría al 100% a través de la vía. Entonces, el por ese que dibujaría sería al principio muy lento y ancho, porque el ventrículo es lento, pues si estuviera por la carretera destapada. Y apenas llega al endocardio, donde está el sistema, coge esa autopista como Andrés. Entonces, hace un corte anchísimo y apenas ya agarra la autopista, ya termina estrecho. Entonces, cuando tenemos el paciente con preexcitación, que su nombre bien lo explica, hay un pedazo del ventrículo que se activó, se excitó antes del ventrículo. Entonces, el sinusal es una fusión de los dos QRS, dependiendo del porcentaje ventricular que se activó por la vía y el porcentaje ventricular que se activó por el nodo. Siendo, ¿cierto? Para aquí es 100% y aquí es 0, pues un QRS estrecho normalito, pero normal. Si es 100% acá y 0 acá, es ausencia completa de PL, porque todo, no hay retardo de la PA arrancada delta y general por ese año. Entonces, cuando tenemos este patrón electrocardiográfico, es una función de QRS. ¿Sí? El tamaño de la delta va a depender del porcentaje de fusión. Entonces, si yo tengo una vía accesoria que es muy cerquita al septo, por ejemplo, aquí parecía o algo así, el porcentaje de que se puede multiplicar y si la vía accesoria queda en la pared lateral del izquierdo o del derecho, van a ser pacientes donde el electro va a ser más fácil de encontrar la vía accesoria. O sea que la delta es una función de orden. Es cuando yo estoy en taquicardia, la más común es esta, baja por el nodo, sube por la vía. Ahí no hay función. Tener por ese tu taquicardia. Y lo que explica que se mantenga la taquicardia, también lo explicó ella, es porque sube por la vía, llega a la aurícula, vuelve y baja, sube por la vía, ¿sí? O sea que por cada ventrículo hay un aurículo. Y en esta reentrada, tanto la aurícula como el ventrículo participan de la taquicardia. O sea, es un circuito bastante grande donde todo el corazón se ve implicado. Al contrario, la reentrada nodal es simplemente dentro del nodo y espacio para los lados. Entonces, en sinusal, PR inexistente, un pedazo del ventrículo que está preexcitado por la vía y por ese. En taquicardia no hay delta. ¿Sí?
porque baja por el sistema Purkinje y sube al ventrículo, no hay fusión. ¿Ya? Esta que es más rara es meterse en reversa por la vía, el 100% del ventrículo está preexcitado y sube por el mundo. Aquí tendríamos un ese ancho, 100% preexcitado, y aquí tendríamos 0% preexcitado, como ves aquí abajo. Entonces, para uno poder definir si un paciente con una supraventricular es una vía que hay que hacer, para que llegue así. Para que es más sencilla para saber si es una vía o no. Eso, la pasa al ritmo sinusal, mira a ver si está preexcitado. O sea, que este paciente debería tener siempre 2 electros, sinusal y con taquicardia. ¿Sí? Sí, o de alucina, o maniobras vagales, o que nivel de todo. Entonces pasó a sinusal, porque es la manera de se pasa así, ¿no? Entonces, porcentaje de pacientes con la taquicardia en electros, 50%. Porque se quedan con el diagnóstico del monitor y todo el mundo contento y mandan para la casa y ahí queda el problema. Entonces, siempre electa el taquicardia. Y una minoría tiene los dos, entonces traten de asegurar eso con buen gusto, ¿no? Que sea miseria personal, eso se va a entregar a los pacientes. Ahora, siempre que llegue un paciente con supercrisis, se toman el electro, se toman otro en el electro y se pierde. Entonces, sí, pongan el firma que ese electro se perdió. Entonces, por favor, tomen el electro y que el paciente le tome una foto del electro al médico. Porque es que de verdad que tratar de llevar a la gente con esto es muy berraco por ese problema. Se pierden los electros, no se lo tiene la persona, ni siquiera se lo toman. Pues si con esta clase ustedes le toman el electro a esto y esto, estamos volando en la salud de este país. Pero sí que vamos a ver un claro. Ya también quería agregar que recuerden que ustedes recuerdan el protocolo de la CDS taquicardia, se divide complejos anchos y estrechos, ¿cierto? Y finalmente asume que toda taquicardia de complejos anchos es de origen ventricular. Este es una de las excepciones en las cuales, cuando es antihidrómica, no es de origen ventricular, sino auricular. Entonces, devuélvete un poquito, por favor. Entonces, bueno, les decía que hay unos mecanismos que evitan que los impulsos en un ritmo sinusal logren como hacer esa reentrada. Entonces, normalmente lo que sucede es que cuando hay una extrasístole, ya veremos un poco más de eso, esos mecanismos no van a tener la misma efectividad. Digamos que hay como una descoordinación, entonces digamos, hay una oportunidad para que el impulso logre dar la vuelta, y cuando logra dar la vuelta, ahí es que entra, ahí es que ocurre la reentrada. Entonces, bueno, explicaba el doc, pues, lo de la vía anterógrada. Entonces, ahí, básicamente, una vía anterógrada es una vía que conduce de las aurículas a los ventrículos, o sea, va igual que el sistema de conducción, pues van paralelo, hacia abajo los dos. Y ahí la implicación grande, pues, con el electro es que se está preexcitando un pedazo de ventrículo. Esa pausa que debería ser el nodo, el impulso que va por el lado de allá, por la vía, no va a tener ese stop. Entonces ocurre ese ascenso inicial, pero como no es el mismo sistema intrínseco del corazón, son pues fibras miocárdicas, por eso el ascenso es lento, por eso se vuelve como una curva. Además de eso, pues el hecho de que haya una vía anterógrada hace posible una taquicardia antidrómica, y la implicación pues como más importante y la que se asocia a la muerte súbita en el Wolff-Parkinson-White es que les decía que el nodo tiene una función de filtro en la que si hay una fibrilación auricular, esos impulsos no pasan a los ventrículos. Pero si tenemos una vía accesoria que también está mandando impulsos para abajo, entonces esos impulsos pueden ir ahí y eso puede terminar en una fibrilación auricular y muerte súbita. Bueno, y la vía entonces retrógrada conduce de abajo hacia arriba, de los ventrículos hacia las aurículas. Entonces eso establece la posibilidad de una reentrada ortodrómica
que normalmente pues en ritmo sinusal suele bloquearse, y en caso de una extrasístole, digamos, en caso de estrés o ejercicio, ahí puede ocurrir una reentrada y entrar en la taquicardia. Bueno, sí. Entonces, tenemos dos tipos de taquicardia. La vía retrógrada puede llevar a una taquicardia ortodrómica. Entonces, ¿cómo es la taquicardia ortodrómica? En la taquicardia ortodrómica, los impulsos vienen por el sistema normal de conducción, por ejemplo, el nodo AB, sistema His-Purkinje, pero o el impulso pues trata de devolverse por la vía accesoria, y pues una vez entra en el bucle, entonces baja por conducción normal. Por eso es que tiene complejos QRS estrechos, porque la activación está ocurriendo eh, por el sistema normal de conducción del corazón y se devuelve por la vía accesoria. Este es el tipo de taquicardia más común de lejos. Y para que esta ocurra, la vía accesoria debe conducir en forma retrógrada, debe ser capaz de mandar impulsos desde abajo hacia arriba. Y generalmente pues son taquicardias que son bien toleradas, aunque en ocasiones pueden llegar a ser muy sintomáticas, especialmente cuando son muy prolongadas. Y la otra es la antidrómica. Entonces, en esta el impulso, el ventrículo se excita por medio de la vía accesoria y el impulso se devuelve por medio del nodo. Pues el nodo normalmente ve uno pues que conduce hacia abajo, pero también tiene la posibilidad de conducir hacia arriba, y acá entonces entra en ese bucle en el que baja por la vía accesoria y sube por el nodo, que es el caso inverso al de la ortodrómica. Entonces, como la activación ventricular no ocurre por el sistema His-Purkinje, entonces eso hace que los complejos QRS sean anchos e incluso aberrantes, que la vía accesoria no conduce tan rápido como el sistema. Y sí, como lo decía el doc, que es como una carretera destapada, y puede simular una taquicardia ventricular, por lo mismo pues que tiene complejos QRS anchos. Entonces, como otra vez a manera como para recapitular lo que acabo de decir. Entonces, tenemos vías anterógradas y retrógradas que pueden dar taquicardias ortodrómicas o antidrómicas. Cuando tenemos una vía anterógrada, entonces los impulsos bajan normal por el sistema de conducción, pero puede haber excitación también del ventrículo precoz, y eso por medio de la vía accesoria, y eso lleva a la característica electrocardiográfica como clásica, que es la onda delta, un ascenso lento inicial del QRS, también un intervalo PR corto, porque hay menos tiempo entre la contracción auricular y la ventricular, pues se acorta, y un complejo QRS ensanchado por la fusión entre la activación precoz del ventrículo y la activación normal. Entonces, cuando esa vía accesoria está excitando el ventrículo y logra hacer una reentrada y entrar en ese bucle, ahí es que tenemos la taquicardia antidrómica. Entonces, tenemos una vía que conduce de forma anterógrada. Y eso nos da complejos QRS anchos y ondas P retrógradas que vemos en ambos casos, porque la activación ocurre de abajo hacia arriba. Está activándose primero los ventrículos y luego las aurículas. Entonces la P la vemos al otro lado, la vemos después del QRS, que es el que refleja la activación ventricular. Y la ortodrómica entonces es cuando hay una vía con conducción retrógrada que me devuelve los impulsos. Entonces, digamos, en un paciente que tiene tanto las manifestaciones electrocardiográficas como las manifestaciones clínicas, sería un paciente que para mostrarme una preexcitación tiene que tener una vía anterógrada, porque si no, si la vía es retrógrada solamente me devuelve los impulsos, pero no me está haciendo ninguna preexcitación, entonces no muestra esto. Entonces, y para las características clínicas, que la taquicardia ortodrómica es la más común, entonces tendría que implicar, si tiene ambas características, que tiene una vía posiblemente con conducción bidireccional. Bueno, la fibrilación auricular preexcitada es la complicación más peligrosa del síndrome de preexcitación, que ocurre cuando un paciente tiene una vía anterógrada. Ah, no.
con una vía anterograda y este paciente entra en fibrilación auricular. Entonces, les decía que el nodo hace ese de filtro entre para la fibrilación auricular para que esos impulsos no pasen a los ventrículos. Pero un paciente pues que tiene el filtro, pero también tiene otro lado en el que no tiene filtro, pues puede pasar esos impulsos y eso puede terminar en una fibrilación ventricular y muerte súbita. Entonces, ahí el riesgo va a depender del periodo refractario de la vía. Entonces, si la vía tiene un periodo refractario corto, significa que va a tener más ventana para para pasar los impulsos. Si el periodo refractario es largo y el periodo refractario es lo que bloquea el paso de los impulsos, entonces va a haber como más posibilidad de bloquear los impulsos y eso significa que hay menos peligro. Entonces, bueno, las características electrocardiográficas, pacientes en ritmo sinusal, las que habíamos dicho. Entonces, un PR corto porque el impulso no se, parte del impulso no se está retrasando, entonces hay menos tiempo entre la contracción auricular y la ventricular y el inicio de la ventricular. Una onda delta y el QRS ensanchado. Un paciente que tenga una vía solo retrógrada, en un electro en ritmo sinusal no va a tener ningún hallazgo porque la vía retrógrada pues no va a activar precozmente el ventrículo. Y entonces en la taquicardia vemos que, si quieres pasa a la siguiente. En la ortodrómica vemos que es una taquicardia de complejos QRS estrechos, frecuencias altas de entre 150 y 250 latidos por minuto. Y podemos ver onda P retrógrada que en ocasiones puede estar metida dentro del QRS, entonces no se evidencia. Es el mismo paciente después de que le... Entonces ahí ya queda en ritmo sinusal y se hace evidente el patrón de preexcitación, que entonces sería un intervalo PR corto, mide como 2 cuadritos ahí, entonces son como 80 milisegundos y el punto de corte son 120. Una onda delta pues acá marcada en rojo y el complejo QRS ensanchado, pues acá mide como 4 cuadritos, como 160 milisegundos. Y en la antidrómica vemos que tiene complejos QRS anchos, frecuencias también de 150 a 250 latidos por minuto, aunque tiende entre la antidrómica y la antidrómica tiende a tener frecuencias más altas. Y también puede tener la onda P retrógrada. Entonces, bueno, de manifestaciones clínicas, tenemos que va a haber una gran parte de la población que tiene un patrón de preexcitación que va a ser asintomático. El 90% de niños, 65% de adolescentes y 40% de adultos mayores a 30 años que tiene patrón Wolff-Parkinson-White no va a tener manifestaciones, aunque esto puede ser una condición temporal. La taquicardia suele tener síntomas inespecíficos como mareo, palpitaciones, ansiedad, fatiga o intolerancia al ejercicio. Y en casos de taquicardias prolongadas o mal toleradas, pueden aparecer signos de inestabilidad como mareo, síncope, hipotensión o angina, porque ya el gasto cardíaco empieza a reducirse. Dentro de los factores desencadenantes encontramos estrés, ejercicio, fiebre, consumo de alcohol o cafeína o sustancias estimulantes como lo es la cocaína. Entonces, estas sustancias lo que hacen, o estas condiciones, es que aumentan la actividad simpática y eso hace que haya más posibilidad de extrasístoles y además acortan el periodo refractario del nodo. Entonces, eso hace más, favorece la posibilidad de una reentrada. Y pues la complicación como más peligrosa es la muerte súbita, que tiene una incidencia entre el 0.15 y 0.39% en pacientes con Wolff-Parkinson-White. Entonces, bueno, ya para el diagnóstico hay diferentes opciones. El electro de 12 derivaciones, que es un método inicial y fundamental. Entonces, nos permite evidenciar cuando hay preexcitación manifiesta, o sea, una persona que tenga una vía anterograda, ahí vamos a poder evidenciar pues ese patrón de preexcitación que consiste en los hallazgos que hemos visto, PR corto, onda delta, QRS ensanchados. Y sin embargo, pues va a tener algunas limitaciones, ya que pues depende mucho del momento en el que se tome
coge solo pues un instante. Entonces, en pacientes que tengan preexcitación intermitente, esa onda delta puede que no se vea, puede que, o sea, se tome el electro en un momento en el que no haya preexcitación, entonces no se evidencie. Y en personas que tengan vías accesorias retrógradas, si se les toma en ritmo sinusal, pues no va a haber ningún hallazgo. En el Holter, entonces pues ya tenemos una ventana un poco más amplia para ver alteraciones, permite pues ya, digamos, una oportunidad de que ocurra, de documentar episodios arrítmicos y el patrón de preexcitación, que tiene la misma limitación que el electro en cuanto a las vías retrógradas, pues no se ven en ritmo sinusal. Y permite entonces ver como si hay desaparición espontánea de la onda delta, que eso permitiría como concluir o inferir que la vía tiene un periodo refractario largo y eso pues significa menos peligro. Está la prueba de esfuerzo o ergometría que evalúa el comportamiento de la vía ante el ejercicio, o sea, a frecuencias rápidas. Entonces se evalúa si la onda delta desaparece o persiste durante el ejercicio. Si desaparece, significa que la onda, la vía entra en periodo refractario ante frecuencias altas. Entonces, eso quiere decir que hay un riesgo menor de conducción rápida en fibrilación, que significa que si se entra en una conducción, en un ritmo rápido auricular, la vía se bloquea. Entonces, pues eso es indicador de menos riesgo. En cambio, si la preexcitación persiste a frecuencias altas, eso quiere decir que la vía va a tener, tiene un periodo refractario corto y eso pues se traduce en mayor riesgo de eventos graves. Y pues el otro, pues lo bueno de la prueba de esfuerzo es que permite inducir las taquicardias y documentarlas. Entonces, también se puede tener los dos momentos, en ritmo sinusal y si se entra en taquicardia. Y por último tenemos el estudio electrofisiológico, que es el gold standard, permite caracterizar verdaderamente las vías mediante cateterismo cardíaco. Entonces permite ver el periodo refractario, la localización, ver el tipo de conducción, si es anterógrada, retrógrada, bidireccional, y también permite inducir taquicardias. Y el otro beneficio del estudio electrofisiológico es que en el mismo procedimiento se puede hacer ablación como tratamiento definitivo. Entonces, bueno, ya para terminar, tenemos el tratamiento. Entonces, hay diferentes, o bueno, el tratamiento va a depender de si estamos ante un evento agudo, si vamos a tratar una taquicardia en el momento o si vamos a hacer un tratamiento a largo plazo, como para prevenir futuros eventos. Entonces, tenemos este algoritmo que nos sugiere primero mirar si el paciente está fuera del hospital en el tratamiento agudo. Entonces, si está fuera del hospital, vamos con maniobras vagales. Si está dentro, si está inestable o se pone inestable en algún punto, se hace cardioversión eléctrica. Si está estable, entonces se hacen maniobras vagales. Ya si no funciona, entonces va a depender, vamos a intervenir con fármacos, pero entonces eso ya depende si la taquicardia es ortodrómica o antidrómica. Si es ortodrómica, entonces se usa adenosina de 6 a 18 miligramos en bolo. Y si no funciona, entonces podemos usar verapamil o diltiazem o beta bloqueadores de acción corta como metoprolol o esmolol, si no hay evidencia de conducción anterógrada. Porque si hay evidencia de conducción anterógrada, no se deberían usar porque eso bloquea el nodo auriculoventricular, elimina la función de filtro, entonces nos deja como a merced de la vía accesoria y en caso de una fibrilación, esos impulsos podrían bajar al ventrículo y pues causarnos una fibrilación ventricular. Y en la antidrómica, entonces, se usan fármacos que actúen directamente sobre la vía, como procainamida, propafenona y butilide o flecainamida. Y amiodarona solo en casos refractarios. Entonces, aquí es un cuadrito pues, de la ISI, sí, de la misma. O sea, es el mismo procedimiento, entonces recomiendan inicialmente maniobras vagales o en caso de que
definitivamente no funcione todo el tratamiento después de las maniobras y los fármacos, cardioversión o si el paciente se pone inestable. Aquí están las maniobras vagales que consisten en aumentar la presión intratorácica. Entonces se usa mucho la maniobra de Valsalva invertida, modificada, que consiste en soplar en una jeringa 15 segundos y luego levantar las piernas para incrementar el retorno venoso. O sumergir la cara en agua fría o el masaje carotídeo. Entonces, como la técnica de masaje carotídeo. Es poder hacerle presión aquí a la carótida, no sé, es una presión constante, 5 de 10 litros, y al otro lado también. Es un reflejo que se agota. Entonces, por ejemplo, lo de uno que reconoce a pacientes con síndrome de hipersensibilidad de la sistólica. Eso es parte. Hay que hacerlo en pacientes con síntomas recurrentes de 30 años siempre. Siempre, están de ahí, que no se hace, otro día me desahogo con eso. Pero lo que les voy a decir es que no hace eso, cuando no hace síntomas de la asistolia, pues no llama como venía, ya no le asistolia. Entonces, y ese mismo vago si le los ojos, si le dan reflejos nauseosos, si le hacen vídeos, si le provoca el reflejo de buceo, todo, de agua fría, ese mismo reflejo se agota. Entonces, el paciente está en una crisis que recurre, pues, no. Pero para comenzar tu pregunta es una presión. Sí, puede ser un posibilidad de complicaciones cero. Y todos los días ya hago eso, visitas, más. No llegan a superar. O sea, después de una placa que ustedes pusieron demasiado duro. Muy además que, sobre todo en este escenario de 5 papers, estoy buscando un paper sencillo. Hagas historia. No muy duro, porque casi están con hipersensibles. Es como glucosa. Pero sí, ahorra dinero, tiempo. A veces la gente aprende a hacer esto en la casa cuando tiene demasiada carga. Yo me la mucho con todo, yo me la agachándome, induciéndome vómito. Y bueno, sí. Entonces, depende si la depende de las propiedades de la vida. Es mucho más fácil que la corriente pase del ventrículo a la aurícula. Ahí hay una teoría interesante en la neurocirugía que se llama la teoría de fuente y vertedero. Entonces, el corazón tiene un montón de mecanismos en el membrana celular que mantienen el potencial de acción de reposo que es negativo. Entonces, ¿por qué está hecho menos 70? Porque hay un montón de canales que tienen una permeabilidad tal que a eso encuentran en el equilibrio. Dicho de otra manera, es como si las aurículas fueran un pozo intracelular de potasio. Entonces, cuando sube desde los ventrículos el sodio, el potencial de exponencial de las aurículas, pues van a entrar un montón de sodio a un tejido muscular en reposo pequeño y ese relación entre la fuente y el vertedero va a favor de esa corriente para que las aurículas tengan un poquito solo. Como que hagan que pierdan el equilibrio. El ventrículo, que son un montón de células de potasio más difícil. Depende mucho del sitio de la vida, por eso la mayoría de ellas solamente la mitad flexigan. Es como que solamente la mitad de los pacientes con esas ustedes tienen casi la misma manifiestación. Esa es una manifestación más bien rara, más común. Y también explica por qué el mecanismo de taquicardia es en esa dirección. Incluso cuando yo voy a hacer la ablación, prefiero hacer la ablación investigando la contradicción oculta, o sea, del ventrículo a la aurícula. Porque sé que si te quiero esa manifestación, no voy a caer. Hay otras personas que prefieren solamente hacer la ablación, buscar unas señales de preexcitación sin confirmar que perdieron la función.
retrógrado, pues me da la sensación de que tiene una riesgo de recurrencia. Pero sí, entonces, la parte más importante de las vías es la conducción retrógrada para generar el síntoma. Bueno, en la fibrilación auricular preexcitada, entonces se mira si el paciente está estable o inestable. Si está inestable, se hace cardioversión. Si está estable, se usan los fármacos que bloquean la vía accesoria. Entonces, y Ese utiliza... algoritmo, el algoritmo de Sudaca tiene 3 puntos. FDA preexcitada, sí, cardioversión, full. Aquí no hay fentanilina, aquí no hay fentanilina novedoso, hay secreción oral, no hay la misma. Siempre se cardioversión. Siempre. Ah, que es que está tirando besitos y está súper estable, siempre. No se la cardioversión es una estrategia extremadamente segura. La cardioversión es casi que exclusivo de la sedación, no de la cardioversión. ¿Saben sedar? La cardioversión es un procedimiento extremadamente seguro. No es algo exclusivo del bienestar. La gran mayoría de cardioversiones en el mundo es precisamente estable, alineadita, de altos signos. ¿Sí? Porque ese es el efecto. La cardioversión, pero si no está ahí, es lo más efectivo que hay, lo más efectivo. Ahora, ¿qué pasa con las de la preexcitada ya, pues... ¿Tienes electro o no? No. Entonces, ¿qué Y ahí, añadiendo lo que dice el doctor, más que la sedación es la anestesia. Más que la sedación es la amnesia, le va a doler. Eso sí, póngale la firma, lo que usted quiere es una prueba. No existe guiona, no existe morfina que le quite el dolor de una manera. O sea, es algo súbito, es algo que pasa que se tenga de la mañana, no le duele. No se asusten con el paciente que haga. Lo importante es que no se puede. No importa que no se puede. No se puede acordar. Es que si usted pone un montón de opiniones y se acuerda, le va a quedar súper borracho y se va a acordar de la acción. La vida es que no se acuerda. Entonces, medicamentos ideales, midazolam, y si están muy pinchados, por favor, no sé lo que yo les recomiendo. Ustedes hagan lo que quieran, pero no le pongan lo que hacen. No. Porque eso es lo que les va a provocar problemas de vida. La canea, se le pega la mano, toda la celella, todo lo que da que es por culpa de lo que hacen. Entonces, ¿qué hago yo? Pues se le pone 1 centímetro de lidocaína por la vena. Con eso tiene para convencerle la vena. Le pone la mitad del peso del cuerpo. Entonces, si pesa 70 kilos, le pone 35 kilos. Entonces, usted empieza a conversar, y ya no. Diga con la técnica de la pestañita, que usted le pasa los dedos por la pestaña para callar, me cargue bien. Pero como una vía media, aquí es así. Se le va la mano y entra en la apnea, ustedes ponen el cubo, un segundo tipo y pueden empezar a despertar. Y en 10 minutos, sí o sí, tienen un sueño. Si pone un montón de fentanil, se le va la mano. Tiene que esperar un montón, por lo menos media hora, a que deje subirse, y el diafragma, con una aire, una respiración, ponga el oxígeno, entonces espera mucho. Entonces pongámosle algo como la mitad. Ketamina, entonces que hay que tratar de todo loco. Entonces, si ustedes quieren hacer algo casi seguro, no necesita más. Que con 35 miligramos no se durmió, porque te van poniendo folitos de 20 hasta que el paciente te cuesta que necesitó. Si le ponen de entrada, uno miligramos por el paciente, le va la mano. Va fácil como que el crecimiento viviendo. Lidocaína para de la valoración. Entonces, esa es una enfermedad principal. Es un patrón electrocardiográfico muy sui generis. Nada se parece a ese mal. Entonces, tip número 1, horrible es el presentamiento. ¿Sí?
Tip número 2 es irregular. Entonces, una DB es fisiopatológicamente irregular. Ustedes tienen una taquicardia con ese ancho irregular, es una FA, y que todos los QRS tengan el mismo eje. Mira que aquí todos los QRS son negativos y son positivos. Entonces, ustedes tienen un taquicardia con QRS que no les modifican irregulares, ahí no hay nada de comer. Así que digan por eso, es una taquicardia, se le observan QRS y el eje cambia de dirección nuevamente. O sea, y es irregular, es móvil, y debemos diferenciar. La eje presentada es muy chévere porque hay unos QRS que bajan por el nodo, como este, porcentaje grande abajo por el nodo, y por aquí bajo 100% por la vía. Entonces, esta montañísima es la delta. Entonces, tenemos algunos QRS que bajan por el nodo y a veces bajan por la vía. Entonces, por eso los QRS tienen diferente anchura. Entonces, ese sería otro tip. Mira mira este. ¿Ves? La FA va a 600.000 latidos por minuto. Entonces, está bien tratando de seguir. Entonces, en la mnemotecnia en inglés es FBI, fast, pro, and continuous. Rápida, ancha e irregular. Aquí uno puede analizar el periodo refractario de la vía. Entonces, si los QRS estrechos es porque la vía entre los periodos refractarios. Entonces, más o menos a esta velocidad ya la vía accesoria no funciona. El punto de corte de eso son 250 milisegundos, que más o menos es 240 latidos por minuto. Es el primero. Como si aquí, si yo alcanzo a ver que está preexcitada, entonces una vía ya no tiene. Lo que quiero decir con eso es, uno no entra con eso. El paciente, termina la presentación, no sé qué más le voy a mostrar. No, ya el tratamiento a largo plazo. Bueno, entonces, el tratamiento a largo plazo se tiene cura, tasa de complicaciones del 2%, tasa de éxito del 99%, que es la adopción. Tomar un gallo a una persona joven con taquicardia de corrientes con medicamentos, pues, tiene una cura. Además que lo que trabajan no es un antibiótico, es que me terminé el tratamiento y seguir una carga que hace en la vida. Entonces, eso se trata de una opción. ¿A quiénes no? Pues, tal vez a que también es una crisis, y por preferencia del paciente, qué sé yo, pero en términos generales eso se trata de una opción. Es muy sencillo, cada vez hay menos, porque ya los electroficios corporativos están quemando. Entonces, cada vez hay menos, bueno, pero eso todavía se ve. ¿Qué más? Cuando uno busca registros de pacientes llevados a evaluación, que le han hecho el estudio para ver si es de alto riesgo, por ejemplo, te has dicho, el Holter, que es la presentación intermitente, no sé qué, cuando meten al estudio, se dan cuenta que tiene características de riesgo un montón. Entonces, las pruebas masivas tienen muy baja especificidad para estar seguros de que el paciente tiene o tiene bajo riesgo. Es tanta la incertidumbre que para donde vamos es no es si está presentando algunos síntomas, ablación. Primero, le va a quitar un. Y segundo, le va a quitar ese riesgo pequeñito, pero marcado por el muerte súbito. ¿En quienes se hace ablación asintomática en deportistas de alto rendimiento, usos o conductores de máquina pesada? ¿Qué más decía el sentido de esto? La vía accesoria inferior refractaria que se desempaña tanto que para yo estar seguro que el paciente tiene una vía accesoria de bajo riesgo durante el procedimiento tenga un uso IPFA si no la tenga. Es demasiado enredado. Bien, ya estamos ahí, se le quita y se acaba el problema. Otro problema de la vía accesoria, no, la vía accesoria de bajo riesgo y no sé qué, entonces tiene que ser 17, 18 años, haga su molde en la prueba cada 6 meses o cada año el resto del tiempo. O sea, si usted lo dice médico maravilloso, pero que esté condenado a una vaina que no insisto, que tiene solución. Obvio, yo estoy sesgado, yo digo eso, pero
hacerle énfasis que el riesgo es muy bajito. ¿Qué me parece decir yo? Estos pacientes con cierta frecuencia llegan a consulta con el diagnóstico de ansiedad, de crisis de pánico, uno tiene porque se quiere relacionar a la gente que no percibe lo que es una aplicaciones, pero sí mucho ansiedad, pues miércoles, básicamente, y no sabe por qué. Entonces, con mucha frecuencia terminan siendo síntomas. El rendimiento fuerte, si una persona le da una arritmia, digamos, un caso frecuente, una vez al mes, que me parece que es frecuente, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un problema? Que me está haciendo anecdótico. Y esa es la necesidad de organización. ¿Verdad? Hoy en día hay resueltos muy prácticas que son los saturadores de oxígeno, de smartwatch, la causa, porque de verdad también hay mucha gente ansiosa en esta vida. Que por seguro se lo hago un video y me cuando tiene 80 cardíacos que está con la crisis, pero estoy seguro que más va a ir a pero si el porcentaje dice 180 o 200, y más aún tiene forma de extremo, cada vez más, es mucho más barato una Apple Watch de un monitoreo muy fuerte de esto. El paciente no quiere comprar. Entonces, estamos por esa transición de que los pacientes cada vez tienen más monitoreo. Sí, te va a ambigüedad de la cosa. La fase anterior refractaria no tiene. Algo que creo que parece extraño es hacer un estudio y decir que es de debajo de no tiene nada, igual chico, pero eso se contempla en inglés. La vía accesoria, dependiendo la delta, dependiendo de dónde esté, se manifiesta en el directo. Pues como la delta también tiene la vía accesoria inferior, va a generar una onda delta negativa en derivadas inferiores, positiva en derivadas superiores. Si es una delta, si es una vía izquierda, va a ser más negativa en positiva en B1, negativa en B6 y así. Entonces, la delta también puede ser negativa. Se ve muy bien casi siempre en el 3 y el 4, pero uno lo usa todo el día. Felicitar a Julián, porque este es un tema que es complejo, lo explicó muy bien. Muchas gracias al doctor Cañas por apoyarnos en este semillero de medicina interna. Excelente presentación. Esto es muy bien. Gracias.